El economista Miguel Rossignoli, analista económico. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, Stalin. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Perfecto. Lo primero que le voy a preguntar, dice que el Ecuador crecerá, según el Banco Mundial, en 3.3, más arriba de lo que crecerá América Latina, indistintamente en varios países. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que sí ¿Así? va a pasar. Sí. Ah, bueno. Qué interesante. Ojo, y algo interesante que hay que acotar y que hay que señalar es que el mundo, no Ecuador, el mundo, no Latinoamérica, está en crisis. Estamos hablando de una crisis que supera trillones de dólares, ¿sabes qué? Por abajo de los ingresos. El planeta está en crisis. Y dentro del planeta en crisis tiene que haber alguien que le vaya mejor que a otros. De hecho, Andrés, hiciste un análisis que lo escuchaba hace poquito justamente sobre el tema de las inversiones. Y yo ya quería meter el pico, pero obviamente era irrespetuoso de hacerlo en ese instante. Pero el análisis es correcto. Mira, el gobierno de Guillermo Lasso, cuando apareció, alguien me lo preguntó y al principio yo sentí una decepción brutal porque pensé que un administrador, una persona que tenía un criterio empresarial sobre los costos y los ingresos, iba a hacer una mejor tarea. Eso fue mi primer impacto ante la crisis. Y luego lo entendí. Claro, tenía que tener una batalla política aparte y previa antes de hacer cualquier cosa. ¿Sabes qué? Nos dejó evidenciar a todo el país lo que estaba pasando. La asamblea era un bloque que lo estaba literalmente frenando y bloqueando a las acciones del Ejecutivo. Entonces, ¿sabes qué? El legislativo, ¿sabes qué? Hacía su trabajo. Justamente parar, bloquear, indisponer al Ejecutivo y comenzaron a pasar 1000 tragedias en el país de forma consecutiva. Sí. Tan consecutivas que tú decías, parece como que fuera casi táctico. La tragedia perfecta, ¿no? Tú lo ves para atrás ahora y tú dices, esto fue un movimiento táctico. Y táctico inteligente, de paso. Sí, no estoy diciendo que haya sido bueno, estoy diciendo que fue inteligente. Pero ahora con la consulta, ahora viene la otra parte del gobierno. Entonces el gobierno de Guillermo Lasso, yo ya el día de hoy, y lo venía diciendo desde el año pasado, lo vamos a tener que separar en dos capítulos. Capítulo 1, los 2 primeros años, donde está como aguantando la golpiza, como no sé si alguien se vio alguna vez una película de Rocky Balboa cuando se tenía que enfrentar al ruso, y el tipo los primeros rounds, ¿sabes? Que levantó los brazos y aguantó todos los golpes que pudo. Iván Drago. Y de repente, ¿sabes qué? Rocky dijo, ya ahora sí, cuando Drago estaba cansado. ¿Sabes qué? Estamos viendo esa película el día de hoy. Para resumirla, muy simple. Entonces, ¿de dónde sale lo que acabas de decir? A todos apurados a firmar todos los acuerdos con todos los países. Y es que, claro, comienzas a dar las condiciones y el escenario necesario para que la nueva inversión pueda venir y decir, oye, mira, el Ecuador está abriendo nuevos segmentos. Entonces comienza a ser atractivo esta posibilidad de inversión. Se me está bajando el impuesto a la salida de capitales. Ojo, no es algo que el gobierno lo esté haciendo ni por crisis ni nada. Esto ya estaba decidido en el 2011, ya tenía que haberse bajado, ¿ok? Y cuando él llegó, comenzó el proceso de bajarlo. Ahora, no lo puedes bajar de golpe porque si no desestabilizas a la economía. No puedes romperlo así. A ver, Miguel, tú tienes que ser atractivo desde la perspectiva de un gobierno, un escenario atractivo para la inversión, correcto. Para eso tienes que crear seguridad jurídica, ¿no? Bajar el riesgo país y poner en orden tus cuentas hacia lo interno. ¿Qué se le reconoce al presidente Guillermo Lasso? Que en los 2 primeros años hizo exactamente esto. Ha puesto en orden las cuentas, que ha trabajado en una reputación para los multilaterales para poder tener acceso a esos préstamos, por un lado, y por otro lado, para garantizar la inversión. Hasta ahí, ese round que tú planteas, correcto. Luego, lo ha llevado. Muy bien, 2 años. Pero paralelo a eso, también se le critica que no trabajó en el pago de la deuda social. Todos los problemas relacionados a los aspectos sociales, de atención, de seguridad, los aspectos de servicios básicos, los aspectos de política social, un poco fueron subordinados. Y hoy tenemos esa crisis en donde el ciudadano sigue con la misma sensación de que la inseguridad, de que la falta de oportunidad, de que no hay trabajo, que no hay reactivación. ¿Cómo conciliamos y manejamos una propuesta desde un gobierno que establezca un programa económico que se convierta en política social? Mira, desde el punto de vista del economista, con la amoralidad que debe de estar asociada a los números, digo amoralidad porque no es moralidad ni inmoralidad,
hay que entender las cosas de manera fría y calculada. ¿Ok? Sí, en efecto, el gobierno hizo su trabajo. Yo no estoy de acuerdo con mucho de las formas que lo hizo el gobierno central el día de hoy, todo este proceso. Yo no lo hubiera separado en 2 etapas. Yo le hubiera metido mucho más en el tema de la responsabilidad social del gobierno tal vez para poder ir avanzando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que sí es cierto, si había mucha corrupción, y eso creo que todo el país está de acuerdo, o la mayoría del país está de acuerdo que los niveles de corrupción son altísimos. De hecho, el día de hoy se discute si hay o no hay una relación de corrupción con el familiar del presidente, y parece que si lo hubiese, si hay una acción legal que va a estar atrás. Si no lo hubiese, pues mira, que salga adelante. Pero el punto está en que cuando tú le metes plata a un segmento corrupto, es como, ¿sabes qué? Tratar de llenar un saco roto. No vas a hacer nada. Y vas a meterle plata y plata y plata. Y claro que eventualmente vas a poder solventar los problemas sociales, ¿sabes? Que en el sector de la salud y educación y demás. Pero ¿a qué costo? Al costo de perder dinero porque te tienes que endeudar de manera morbosa para poder seguir inyectando capital que se pierde. Entonces, ¿sabes qué? El gobierno hizo algo que es sensato, que es poner sus números primero claros, primero en negro, primero positivos, crear el escenario perfecto para poder ahora sí llegar a ciertas multilaterales para poder decir, oye, hagamos los préstamos de forma correcta. Ahora, la gente dice, lo que pasa es que el FMI, el Banco Mundial y todos esos son unos sectores perversos, el mismo demonio los conserva. Pero, ¿por qué? Porque cuando tú pides plata para algo. El dinero que tú estás pidiendo, y digo mucha plata, el término plata me gusta porque es mucho más fácil de llevarlo, ¿no? Cuando tú tienes el dinero que vas a pedir a un banco por una actividad específica, el banco te pone condiciones. Tú no vas y le dices, oye, voy a comprar una casa, préstame dinero, por favor, y vas con esa casa y te compras un auto. Claro. Y luego sabes que, no sé, te vas a Miami. No, tienes que ir a tu casa. Por eso te van dando la plata en la medida en que vas construyendo un proyecto. Es lo mismo que pasa acá, y con condiciones para darte el dinero. Y por esas condiciones y por esa precisión yo te lo voy a prestar a una tasa de interés mucho más cómoda. Sin embargo, tú puedes decidir no ir al banco y luego ir a otro agente, ¿sabes qué? Que te preste dinero sin condiciones. Y ¿sabes qué? Y tú puedes hacer lo que te dé la gana con esa plata. Entonces ahí tienes 2 platas. La plata que te regula, que es la del sistema, a una tasa preferencial, y la otra plata que no te regula, esa es la plata que nosotros le denominamos la del chulco. Entonces esa, ¿sabes qué? Altos intereses y morbosos. Y con ese dinero es el que se ha venido sustentando al segmento de la salud del Ecuador. Con ese dinero es que se vino sustentando la obra social del Ecuador. Y la inserción social no puede suponer una deuda morbosa, porque lo que pasa luego es que tienes un IES quebrado. Lo que pasa luego es que tienes un sistema que no es sostenible ni sustentable en el largo plazo, entonces vas a vivir endeudado toda tu vida. Y tarde que temprano te vas a tener que sincerar con los números. Ya, pero la deuda social, ¿cómo la pagas? Es un carácter redistributivo desde el Estado, por sus ingresos. Tienes que plantearte una reforma tributaria que tenga características de ahorro, de empleo, de desarrollo, de reactivación, lo que sea. No existe eso. Y son proyectos de largo plazo que tienen que ser aprobados por el legislativo. Correcto. Pero ya se lo planteó, pues. Cuando te lo dijeron, sabes que vamos a crear un sistema binario paralelo para la flexibilización laboral, y la gente entendió flexibilización laboral como el empoderamiento del empresario contra el empleado, cuando la realidad era que flexibilización laboral significa que la persona, tanto el empresario como quien toma el trabajo, puede decidir por cuál uno o el otro irse. Y las empresas pueden hacer las 2 formas. Mira, sí. Hace poco yo le decía a alguien y encontraba a una chica que estaba trabajando en Washington y le estaban pagando $17 la hora. ¿Ok? Estudiante. La contratan los fines de semana. La contratan 6 horas al día. ¿Sabes que para ella es un trabajo genial? Ahora, sabes que claro, ella no siente que tiene estabilidad. Sí, pero ella no está allá por su estabilidad. Ella está allá porque está estudiando. ¿Ok? Y tiene una oportunidad de ganarse una platita cuando la llaman. Ahora la pregunta es, ¿hay un escenario de esos aquí en el Ecuador donde te brinden la misma seguridad social que le están brindando a esta niña por $17 la hora, contratándola 4 horas el viernes? No hay. Entonces aquí, o estás o no estás. Aquí es o blanco o negro. Y si no estás, sabes que estás en la ilegalidad. Entonces el país está muy concentrado en tratar de formalizar, tratar de flexibilizarse, pero sabes que el legislativo no le está permitiendo tampoco. Pero lo curioso es que no está planteando tampoco ningún escenario, una propuesta. Está diciendo, no sabes que no, quedémonos como estamos, pero si hemos hecho este ejercicio 100 años,
100 veces. Oye, ¿hasta cuándo? Estamos con el analista económico Miguel Rangel. Miguel, el presidente Lasso salió ayer a decir, en principio nos había dicho que el ahorro por estos 3 impuestos que se estaban disminuyendo era de 140 millones, pero ahora nos desayunamos que como van a ser 2 años más, o sea, hasta un año más, aparentemente la detracción a los ingresos económicos del gobierno superaría los 500 millones de dólares. ¿Cómo lo ves esta buena noticia al país de que se disminuyan impuestos de salida de divisas, ciertos aranceles y ciertos impuestos a los consumos especiales? ¿Tú crees que esto ayuda a dinamizar la economía, este tipo de medidas económicas? ¿Cómo la ves o cómo las recibieron ustedes desde el punto de vista del análisis económico? Mira, yo siempre voy a decir, todo esto está en función del tamaño del mercado, ¿ok? Si tú vas a un lugar donde te venden sándwiches y le dices, ¿sabes qué? Véndeme un sándwich, te van a cobrar probablemente lo que valga el sándwich. Para el ejercicio, pongámosle $1, ¿ok? Entonces te van a cobrar $1. Pero si vas a comprar 1 millón de sándwiches, no te van a cobrar $1 millón. Es economía por escala, ¿no? Por economía de escala. Ahora, me pasó una ocasión, cuando era muchacho, me pasó el ejercicio y le dije al tipo, dice, te contrato por $500 y por $1,000. Y dice, te compra 1 millón, 1 millón. Hay gente que no lo entiende. Y eso es el problema de la economía. Mira, al dinero hay que entenderlo, a la economía hay que entenderla. Al final todo se resume a plata. Todo se resume a dinero. Todo el mundo habla sobre la equidad social, todo el mundo habla sobre la seguridad, todo el mundo habla sobre cosas que son intangibles. Pero al final del día, todo el mundo te dice lo mismo, el dinero. Entonces, cuando todos tenemos en común, porque todos compartimos este concepto, todos interceptamos en este concepto lógico, pues comenzamos a entenderlo. Cualquier cosa que ahorre dinero a un empresario va a motivarlo a ese empresario a ir hacia ese lugar. Entonces, cuando reduces el impuesto a salida de capitales, va a motivarte para poder decir, oye, yo voy a meter mi plata en ese país que la puedo sacar cuando yo quiera, si es que quiero. Porque eso es libertad. Tú pondrías tu dinero, no sé, en Corea del Norte. Probablemente que no. Porque a lo mejor, ¿sabes qué? Primero, no te dan las condiciones para crecimiento. Y segundo, a lo mejor cuando quieres sacar tu dinero, ¿sabes qué te van a decir? No, tienes que pagar tanto impuesto, porque el dinero no es tuyo. ¿Cómo que no es tuyo? Si yo lo trabajé. Yo fui el que puse el capital. Yo fui el que sacrifiqué. Yo fui el que hipotequé. Entonces, claro que hay un escenario correcto cuando se disminuyen las tasas de interés, cuando se disminuye el riesgo país, cuando se disminuye justamente el impuesto a salida de capitales y demás. También constituye un riesgo para la industria nacional, vamos siendo claros. Tampoco estoy diciendo que esto es la gran panacea y que vamos a ser felices todos. Aquí el empresario nacional probablemente la va a tener que pasar muy dura, y ahí es donde se tiene que activar el Estado para poder transmitir su capacidad financiera, su capacidad crediticia, lo que hablábamos hace un rato, cómo yo refinancio, cómo traslado, ¿sabes qué? Hacia los empresarios para ser más competitivos, ya no para un país con un mercado de 18 millones de potenciales consumidores, sino que ya estás pasando a un país, cuando firmas con China, de 1.400 potenciales consumidores, 1.400 millones de potenciales consumidores. Solamente el 1% es casi el Ecuador en potenciales consumidores. Entonces, es grande la oportunidad. El riesgo también supone algo grande. Yo quiero hacer una comparación. Y nosotros vamos de extremo a extremo aquí en nuestro país. Cuando los consumos especiales se les subieron los impuestos, ¿no? Se disparó todo. Se disparó todo. Se disparó hasta lo que había sido importado antes. Eso. Propiciaste un poco contrabando, un poco de cosas. Pero hay un intangible social respecto al consumo, a esto de consumos especiales. Impuesto a los consumos especiales. Impuesto a los consumos especiales. El ICE. El ICE. Hay un intangible social, ahora lo bajas, ¿no es cierto? En ciertas partidas, ¿no? En otras creo que va a subir incluso. En cigarrillo, en cerveza. En cerveza, todo esto baja, ¿no? Es intangible. Ahí baja. Entonces. Armas. Claro, en el caso de. Pero no sé de qué sirve, porque igual no las podemos comprar. Pero vamos a ver en los consumos especiales. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente supongo que bajarán también las mercancías de esos productos, o sea, los valores, sí. Los valores. Okay. Estimulará el consumo de cigarrillos y de licores. Ese es el intangible social, ¿no es cierto? Entonces digo que vamos a entrar. Una vez todo el tiempo era los consumos especiales, métele los impuestos. Con eso desestimulabas el consumo. Ahora lo vas a estimular
el consumo. Entonces, yo lo que veo te digo una cosa, una decisión de gobierno que apenas le va a reportar en términos de que va a dejar de ingresarle 154 millones, puede ir por encima de un intangible social, ¿no es cierto?, para evitar que generaciones nuevas no fumen cigarrillo, consuman licores. Stalin, solo te puedo decir algo. Estoy de acuerdo con que debe de haber ciertas condiciones para poder brindarle un escenario hacia el futuro de los niños, ¿ok? Pero hay riesgos más grandes. Yo no estoy viendo el cigarrillo como un riesgo, yo estoy viendo el consumo de drogas como un riesgo. Estoy viendo las bandas criminales como un riesgo. Sí, pero es que eso no está tributizado. Entonces, sí, sin embargo, lo que te digo es, para mí ahí está el riesgo, ¿ok? La libertad del individuo es justamente la capacidad de tomar decisiones de forma independiente, individual e indivisible y que no sean fomentadas por ningún poder fáctico, ni absoluto, ni superior a que tú hagas X, Y o Z actividad. Entonces, no importa si subes o bajas el impuesto de cigarrillos y cerveza, es el impacto social que podrías llegar a tener el que va a cambiar o no en el consumo. Yo no creo que el precio en ciertos insumos esté directamente relacionado. A ver, yo fumo cigarrillos y cuando me lo subieron, pagué. Y cuando me lo subieron, pagué. ¿Y sabes lo que tengo que decir? Bueno, tengo que gastar más, lo que significa que tengo que ganar más. Y me obligaba a producir más. ¿Ok? Y si no, tenía que irme por otro lado. Lo malo cuando pasa esto de aquí es que el producto se vuelve tan costoso que se crea una ventana de oportunidad para el tráfico ilegal de productos competitivos de ese mercado que terminan afectando, en el caso de los cigarrillos, a la industria tabacalera nacional, pues. Entonces, ¿sabes qué? Comenzamos a pensar en el consumo del cigarrillo, pero no comenzamos a pensar en toda la industria tabacalera y cómo se puede mejorar y cómo se puede incrementar esto en el sector agrícola. ¿Y cómo se puede mover lo demás? Tractores que mueven el campo, insumos químicos, insumos y agroinsumos que apoyan al crecimiento de futuros proyectos, movimiento de maquinaria, mecánicos, agricultores, ingenieros agrónomos. O sea, cuando te lo digo, siempre hay un lado positivo. No todo es negativo en este tipo de actividades. Sin embargo, y si me dejas terminar justamente esta parte del ejercicio, yo sí creo que no hay un impacto real. A mí no me sorprende, ni me amaga, ni me alegra que él baje el impuesto a los productos, ¿sabes qué? Especiales. No. Y si la gente se sorprende, tampoco se dejen sorprender. ¿Ok? No hay nada de magnífico en ello. Sí, chévere, te agradecemos, pero hasta ahí llegamos. ¿Ok? Sin embargo, hay que preocuparse en otras cosas. A mí me hubiera encantado que más bien lo hubiera subido un poquito más y hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a poner todo el impuesto que se produce por cervezas, todo el impuesto que se produce por la industria tabacalera y lo vamos a canalizar a la educación. Y lo vamos a canalizar a la salud. Entonces, todo este dinero, 50, 70 millones, lo vamos a canalizar directamente hacia allá. Pero volvemos a lo mismo. Si tú pones productos en saco roto, pierdes lo que tratas de sacar. Entonces, el día de hoy, antes de poder seguir metiendo dinero, ¿ok? El gobierno tiene que apresurar, y yo creo que esa sí es una deuda pendiente que lo tiene, porque eso lo debió haberlo hecho el día que llegó. Porque justamente una de las promesas que se dio cuando llegó el presidente con el doctor Barrera al lado, fue que todos pensamos que la salud iba a ser lo máximo en el país, pero resultó una tragedia. Porque, ¿sabes que no se logró solucionar 1 millón de problemas de corrupción dentro de cada hospital? Siempre escuchamos un problema de corrupción dentro de cada hospital. Entonces yo comencé a preguntar, ¿es culpa del presidente que cada hospital tenga problemas? Oye, contratas a Juan resulta que también cogía plata. Contratas a Pedro resulta que cogía plata. Vas a ver en la bodega, resulta que Pablo cogía plata. Oye, la corrupción se vive enquistado y esto no pasa de la noche a la mañana. Esto es un efecto de crecimiento de una década o más. Aquí me están escribiendo las personas preocupadas, dice aquí, como si te van a hacer sindicato aquí abajo, dice que quieres que aumenten los impuestos, dice el otro, por Lazo dice que baje y Miguel quiere que aumente. No digo que suban. No podemos bajar de la radio, oye. Nos van a cerrar aquí abajo. Abajo han cerrado ya los 2 negocios. Donde desayunábamos está cerrado y la talentera también. Mira, a ver, vamos a aclarar. No quiero que suban. Ya, que me están escribiendo. He dicho que si vas a subir y vas a canalizar ese dinero específicamente a un sector. Entiende que la gente no quiere que se suba nada. Genial. Pero si tú vas a subirlo para seguir pagando el gasto morboso público y a un número de asambleístas que uno de ellos sabe que no puede ir a una sesión porque juega Argentina, sabes que, oye, comienzas a pensar en que algo está mal, ¿no?
Entonces, y aquí venía la yo otra... siempre voy a querer que bajen los impuestos, vamos aclarando. ¿Ah? Te agradezco para que no nos hagan problema aquí abajo. También dice el decreto, dice que durante los feriados de Carnaval, Semana Santa, Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, el impuesto al IVA bajará del 12 al 8%. ¿Tú crees que esta medida debería ampliarse quizá a otros feriados? ¿O quizá el gobierno está haciendo, ya lo hizo la vez pasada, o esta es prueba y error? O sea, porque bajar 4 puntos durante estos días no es poca cosa y aparentemente la idea es fomentar el consumo durante estos feriados al sector del turismo, básicamente comidas y bebidas. Creo yo que el presidente está queriendo dejarnos medio embarazados. ¿Okay? Es decir, ni sí ni no. ¿Okay? Si me preguntas, yo creo que a corto plazo este proyecto tiene un impacto social a la percepción, sí, positivo, a corto plazo. Y digo corto plazo, máximo un semestre, ¿ok? Para el siguiente semestre yo creo que va a perder su atractivo. Si tú me preguntas a mí, y desde el punto de vista analítico y económico, yo siempre apostaría que el presidente baje en total el IVA al 8% a ciertos sectores de forma definitiva, y total, todo el año, de aquí en adelante para el futuro. Ustedes que son del sector tal van a pagar el 8, ustedes que son del sector tal van a pagar el 10, ustedes que son del sector tal van a pagar el 6. El IVA tiene que bajar. El IVA tiene que entenderse que el IVA es un impuesto morboso y pervertido que se le carga a cada uno de los agentes participantes del mercado. Lo que vale $1. Sí, es uno de los más bajos de Sudamérica. Es un castigo. Pero es uno de los más bajos de Sudamérica. De consumo el de Ecuador es uno de los más bajos de Sudamérica. ¿Cómo lo vamos a bajar? Te voy a explicar. El IVA más bajo del mundo es el IVA más caro del mundo. Claro. ¿Ok? Porque para mí sigue siendo caro. Porque el IVA es un impuesto que se le carga a cada fase del de cada fase del proceso de una Pero en todos los producción. países hay, pues, Miguel. Y estoy de acuerdo contigo. Y sin embargo, te digo yo que me parece pervertido y morboso desde el punto de vista económico. Para mí, sí tiene que haber un IVA, si es que lo quieres poner porque es necesario para que el Estado y los gobiernos puedan dar carreteras y demás. Perfecto, pero bájale al IVA, segmenta el mercado, cámbialo, sé dinámico en otro sentido, no le claves el 12 a todo el mundo. ¿Sabes qué? El sector del turismo, dale especiales condiciones. Bueno, esta es una medida, tú dices que es muy parcial. Es muy tibia, muy complicada. ¿Sabes cuánto? Oye, los dolores de cabeza que están pasando los programadores el día de hoy, no deberían de saber. Porque soy pobre gente, va a tener que decir, chuta, programé y ahora tengo que irme para atrás. No, pues hubo un caso que no vamos a dar el nombre de una cadena que justamente se reclamó en redes sociales de que no había aplicado lo que dice Miguel es correcto, porque tú en el momento que bajas para ciertos días determinados, tú el software de las compañías de retail tienes que adaptarlo al IVA porque no puedes cobrar porque el gobierno te ha ordenado que bajes 4 puntos en el consumo del IVA, ¿no? Entonces sí me imagino, pero bueno. Ahora, imagínate tú, los pequeños emprendedores que están saliendo al mercado, que tienen que contratar sistemas de software y sistemas de digitalización para factura electrónica, que ya no les alcanza la plata, y ahora le tienes que decir, oye, tienes que volver a gastar. Tienes que volver a poner otro billete en esta medida medio embarazada. ¿Sabes qué? Es complicado. Entonces yo creo que hay muchas decisiones tibias, por lo menos en esta etapa. Uno de los problemas fundamentales de condena social, de rechazo social respecto al Estado tributario, a la tributación, es que no es que la gente no tributa. La gente tiene que tributar. El tema es el destino del tributo. ¿A dónde va? Exacto. Aquí en nuestro país, un 30% de toda la tributación va a las arcas de la corrupción, al caño de la corrupción. No hay un control de la calidad del gasto. En los presupuestos se establecen parámetros y partidas que se ponen para no gastarlas, que no se gastan. Entonces, en la redistribución de los ingresos de un Estado, el carácter redistributivo tiene que apuntar a satisfacer las inconformidades sociales que tiene la gente. Y tienes un agravante ese análisis. Todo presupuesto de gasto que se hace en el gobierno termina con el sprint del gasto. Claro. ¿Cuál es el sprint del gasto para que nos entendamos todos? Es la última partecita, es el último trimestre del año, cuando ya se dieron cuenta
que no se han gastado la plata y comienzan a gastar de forma abismal haciendo cualquier cosa sin estudio técnico o siquiera obras antitécnicas. Y comienzan a hacer lo que sea con tal de gastarse el presupuesto y justificar el próximo año ¿sabes qué? El crecimiento de dicho presupuesto, la expansión de su necesidad. Y la verdad es que debería haber proyectos de mediano, corto y largo plazo en todo. Y en ese sentido, el país tiene que entender que hay que cambiar. Y cuando digo el país, no estoy hablando de los políticos solamente, me estoy hablando también de las personas que elegimos, a quienes van a entrar a hacer un proyecto. Mucha gente está buscando ahorita la obra inmediata. Y yo creo que el día de hoy nos enfrentamos todos a una obra inmediata de inclusión social. En el aspecto social, esta es la obra necesaria el día de hoy. No hay discusión. La gente ya no quiere veredas, no quiere globos, no quiere trenes, no quiere casitas de juegos, no. La gente quiere una inclusión social real y ese es el gasto que todas las autoridades tienen que meterse. Este es el capítulo 2 de un gobierno, donde todos los que participan tienen que estar en la misma plataforma. Perfecto. Miguel Rosignol, para agradecerle sus conceptos y comentarios vertidos en este programa. Creo que es un gran aporte a facilitar y ayudarnos a pensar, no solamente a nosotros en esta mesa de diálogo, sino a todos quienes están en sintonía de este programa. Hemos analizado aquí con nuestro panelista, muchísimas gracias, con Javier, gracias, con Andrés Ortiz, algunos temas